Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde en quebuenaradio.tv, plataformas digitales y en vivo. Conduce Sandra Macinis, Romy Alegría y Patricia Maldonado. ¿Por qué no empezamos discutiendo sobre el rol del abogado en una transacción hipotecaria? Así es, Romy. Yo creo que esto es uno de los temas más significativos que hay en lo que se refiere a un cierre de compra y venta de una propiedad, de un inmueble. Es cuando uno ha tenido sean experiencias de uno o sean experiencias de otras personas ajenas, en las que cuando uno necesita de este tipo de profesionales, pues uno tiene que buscar a alguien que tenga no solamente la experiencia, sino también que sea una persona de confianza, porque hay muchos abogados fuera en nuestra comunidad, pero que uno tiene que tener el tacto para poder realmente encontrar una persona que esté apta para todo lo que vamos a hacer. No, definitivamente, como dices bien, es súper importante tener una referencia de quién es el abogado, cuál es su calidad laboral. Los costos también son importantes. Definitivamente. Pero sobre todo la experiencia, ¿no? Porque ya vemos que necesitamos o tenemos el apuro de cerrar la propiedad y al final el abogado no tiene tiempo. Eso sí siempre ha pasado. Es probable que muchas personas incurran en gastos actually que vienen más de lo que debería de ser. También. En el momento que ya tienen que pagar lo que es los fees del abogado, el costo de los abogados, vienen y tienen el problema de que no sale realmente el documento para que este documento pueda ser accesible para que se le pueda entregar la casa. Entonces, estas son una de las cosas muy importantes que sea el comprador o el vendedor pues tiene que tener en cuenta cuando trata pues sea de comprar o vender su propiedad. Sí, definitivamente los costos, cuando hablamos de los gastos de cierre para el cliente, los gastos de cierre básicamente van a reflejarse o se va a necesitar el día que hay que cerrar esta transacción. Entonces, el día que hay que cerrar esta transacción, el cliente va donde el abogado en ese momento ya ha recibido todas las indicaciones de parte del banco. Entonces, el banco ya mandó las instrucciones, que le llamamos. Manda las instrucciones y le dice, este cliente está recibiendo de parte del banco, por decírtelo, $300,000. Esto es lo único que el banco le ha aprobado como hipoteca, pero el valor de compra-venta fue $400,000. Entonces ahí es donde viene la confusión. ¿Y qué pasó? Si yo ya di un adelanto, ¿no es cierto? Hablábamos en los programas iniciales básicamente del real estate deposit, o sea, el depósito que se da para el contrato de compra-venta, para firmar el contrato de compra-venta. Entonces el abogado ya tiene ese depósito de compra-venta, y adicionalmente a eso tiene que revisar el inmueble, tiene que revisar cuáles son todos los links que existen en el inmueble. Definitivamente. Tiene que hacer todo un checklist, todo un estudio. Exactamente. Y en eso es donde incurren, en mi humilde opinión, Romy, la intervención de un abogado en la compra y venta de un inmueble es esencial. Y esto puede fundamentarse en dos cuestiones principales. La primera podría ser para entender mejor los documentos que tienen que firmar, y otra cosa también es evitar sorpresas innecesarias. La primera que yo encontré realmente que muchas personas incurren es cómo tienen que ser la firma de documentos, cómo realmente pueden qué es lo que deberían de saber. Y en el principio, como habíamos especificado, los documentos, como en el contrato de señal, que es un documento importante, el contrato con la agencia inmobiliaria, la oferta vinculada con el banco y la escritura de la hipoteca, esas son las partes donde el cliente debe de tomar en cuenta. Y aparte de eso, no solamente eso, para evitar algún tipo de sorpresas innecesarias, es importante en el caso del comprador asegurarse de que el inmueble que se vaya a adquirir no tenga ninguna carga, ningún vicio oculto que podría traernos problemas en un futuro, así como que las condiciones que pactemos con el banco sean las más beneficiosas posibles y, por supuesto, que no contengan cláusulas abusivas. Y en el caso del vendedor, asegurarnos de la solvencia o capacidad financiera de quien va a adquirir nuestro inmueble. Sí, definitivamente eso.
Y básicamente también, volviendo al tema de los gastos, ahí has hecho una investigación sobre básicamente cuánto costaría el cerrar una propiedad. Ellos realmente, los bancos, en este caso los abogados, depende mucho de cuál es, no todas las personas en este caso pagan el mismo fee, el mismo costo. Hay unos que pagan, por darles un ejemplo, hay personas, abogados que cobran desde 599, otros abogados 899, y algunas veces se van hasta $1,500. Depende mucho de cuál es la complicidad de lo que estamos hablando. Pero esos son los valores que fluctúan. Claro, básicamente, y como decíamos, uno tiene que averiguar no solo los costos, sino la experiencia del abogado con el que está uno haciendo esta transacción. Así es. No, entonces, como decías bien, es el patrimonio, ¿no? Para hacer un checklist, es el abogado revisa el patrimonio, revisa si existen otras obligaciones financieras. Sí, así ¿cierto? es. Dentro de esa propiedad. También se asegura de que de hacer todos los gastos al momento del cierre, el cliente, esta propiedad que ha pertenecido a una persona X, ahora va a pasar a manos de nuestro cliente. Entonces, en ese sentido, tienen que ver que todos los gastos que haya, que estén afectando esta propiedad, estén totalmente claros y limpios. Así es. ¿No es cierto? En algunas veces, de repente, el cliente que está comprando tiene que contribuir o tiene que recibir un dinero de vuelta, ¿no? Porque al momento de hacer esta transacción. Así es. Todo es. Depende. Lo otro que también me parece a mí súper importante, que el cliente, y donde realmente yo considero que el abogado cumple un rol bastante importante, es cuando estamos hablando de un contrato de compra-venta para una nueva construcción. Oh, ese es bien interesante. ¿Has visto ese tipo de contratos que el cliente tiene que firmar? No, la verdad ¿No tienes una idea? No. En algunos casos he visto yo hasta 70, 80 páginas de contrato. ¿Tú te imaginas al cliente leyendo 80 páginas de puro contrato, de pura información sobre las propiedades, sobre las responsabilidades del builder, o sea, del constructor, las responsabilidades del cliente? O sea, es demasiado. No solamente eso, Romy, estamos hablando de que este tipo de contratos, que son las 70 páginas que acabas de hablar, estamos hablando de cuando se trata este tipo de documentos. El inglés de uno, pues realmente ellos utilizan un término totalmente diferente. Terminología es. Exactamente, la terminología que ellos utilizan es totalmente diferente, y por esa razón es que siempre recalcamos a nuestra comunidad que tengan al lado a una persona pues que sea de confianza, que pueda hoja por hoja estarle explicando qué es lo que está firmando, porque por mucho que uno pues realmente el inglés sea muy perfecto, pero en cuestiones de leyes, en cuestiones de abogados, la terminología cambia totalmente. Es muy cierto lo que estás indicando. Al final, entonces, cuando llega el builder a leer todo este contrato, es cuando realmente el cliente está informado. Antes cuando tú pones mejor dicho, vamos a empezar ahí, cuando tú pones una oferta en un edificio, en una nueva construcción, tienes, no como cualquier contrato de compra-venta donde tienes 5 días de conditional financing, no, en este caso estamos hablando de 2 semanas. Y de 2 semanas, ¿por qué dan 2 semanas? Básicamente por el tamaño de este contrato. Así o sea, es. Tiene el cliente que en ese momento llevarlo a discutir el contrato con este abogado, porque el abogado ahí va a poderle determinar o informarle de los gastos que se le vienen al cliente al momento de cerrar la transacción. Puede ser de aquí 1 año, puede ser en 2 años, pero de todas maneras hay una serie de nuances, como se dice la palabra en inglés, pero básicamente de cosas pequeñas, esas pequeñas letras que te explican, que no le explican a uno claramente qué es lo que tiene que hacer. Entonces ahí te das cuenta que básicamente al momento que vas a comprar la propiedad, bueno, pues te están cobrando los outlets, o te están cobrando la conexión de agua, te están cobrando la conexión de luz, todo tipo de conexiones. Entonces, si el cliente realmente que está comprando una nueva construcción no tiene experiencia o no se ha informado, se lleva una tremenda sorpresa, porque si bien es cierto, pues un outlet te podrá costar pues unos $100, $200, hay otros gastos que son mayores, y todo va sumando. Sí, exactamente, y no realmente porque el cliente no lo sabe, es que realmente no lo sabe. Entonces, por esa misma circunstancia, razón, es que tiene que buscar una persona que, en nuestro caso, pues que tenga las dos lenguas, no solamente el inglés, sino pues el inglés y el español, para que pueda traducirnos cada documento que estamos firmando.
es fundamental, ¿no? Lo otro también que tenemos que ver con el abogado es que va a encontrar la forma de cómo proteger al cliente. Por ejemplo, cuando tú tienes que hacer transacciones hipotecarias que son privadas, ¿no es cierto? Esa es otra. Claro. O sea, y ese es un tema bastante delicado también, porque ahí prácticamente no hay ninguna institución dentro de la transacción misma. O sea, no es el banco el que va a tener un lien o el que va a tener una hipoteca dentro de la propiedad, sino son personas naturales, ¿no es cierto? Entonces, es importante que el cliente que está entrando en esta transacción entienda todas las responsabilidades y las obligaciones, sobre todo. Exactamente, ¿no? Porque no saben a qué se está metiendo. Definitivamente, o sea, tú tienes, por ejemplo, tu hipoteca, que es una primera hipoteca, pero de ahí tienes la necesidad de tener una hipoteca privada, y esta va en segunda posición debajo del banco. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Muchas veces el cliente en ese momento puede asumir de que esta segunda hipoteca no tiene tanto valor, pero la segunda hipoteca definitivamente, si el cliente decidiera dejar de pagar, la segunda hipoteca va a entrar en problemas, porque si deja de pagar, si yo tengo un lien, estoy registrada con una hipoteca bajo un banco, por ejemplo, para un cliente, yo podría ejecutar. Si el cliente, esta persona, dejó de pagarme, yo podría solicitar la ejecución y la liquidación de esa propiedad. O sea, si el cliente de repente puede tener su hipoteca en cualquier banco y tiene una hipoteca privada y deja de pagar, el inversionista puede solicitar la ejecución. O sea que, en otras palabras, hablando, la persona, en este caso la segunda mortgage, puede tomar posesión de la casa. Eso es lo que está tratando definitivamente, de decir. Okay. Puede tomar y puede decir, ¿sabes qué? Este señor no me ha pagado, necesito que se ejecute la casa, y esa casa se puede ir a power of sale. Oh my goodness, o sea que se pueden quedar, la persona se puede quedar sin propiedad. Definitivamente. ¿Qué es lo que significa el contrato de señal? Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso, ya que es algo muy importante. Normalmente, el primer paso, cuando ya concurre la voluntad del futuro comprador de adquirir este inmueble, lo primero que suele hacerse es firmar un contrato de señal. A veces con la intermediación de una agencia inmobiliaria, en el cual se abonará una pequeña parte del precio, a modo de reserva, que después será descontada del precio final del inmueble, ¿ok? Now, en este punto es importante, nosotros tenemos que decir, en este punto es importante que antes de firmar, si somos compradores, se compruebe la situación de titularidad y cargas del inmueble, con el fin de asegurarnos de que el vendedor es el auténtico y único el propietario, el único dueño de esta propiedad, ¿no? Por otro lado, es esencial también asegurarnos de que esta propiedad, la casa, el departamento, esté libre de cargas, ya que no sé si tú has escuchado en algún momento, Romy, cuando hay personas que quieren comprar las townhouse que decimos, o condominios, condos, estos tienen lo que se llama maintenance fees, y estas pertenecen a ciertas, tienen que pagar mensualmente, y a veces no pueden adquirirla porque es demasiado, maintenance fees está como demasiado cargado, y por esa razón cada año suben los valores del maintenance fees, porque tienen que pues hacer los gastos necesarios para poder seguir manteniendo este condo o estas townhouse con todo lo que realmente se requiere. Entonces, claro, en este caso lo que el abogado va a hacer es revisar las condiciones, el status certificate, lo que se llama en inglés, ¿no? Exactamente. ¿Cierto? Básicamente va a analizar cuál es la situación financiera de la compañía, sí, para poder recomendar al cliente si es una buena o no compra, entre comillas, ¿no es cierto? Porque si estamos hablando de que el inmueble es bastante antiguo, por ejemplo, sí, va a incurrir dentro de poco en muchos más gastos. Exactamente. Entonces es importante que el cliente sepa lo que se le viene. Entonces, sí, toda esta información está especificada en lo que es el status certificate. Exacto. En inglés. Entonces el abogado ahí cumple un rol súper importante, y de hecho cuando nosotros hacemos la transacción financiera, muchas veces el realtor,
Patricia no está hoy día acá, pero básicamente el realtor es el que puede solicitar que el abogado, desde antes que se firme o se acepte totalmente el contrato, se haga una investigación ya sobre el status certificate. Y eso yo creo que es lo más importante. Como estábamos hablando hace un momento, es exactamente, es muy importante de que antes que se firme el contrato, pues el status certificate esté revisado por el abogado. Eso es una de las cosas más importantes en el cierre, ya que el abogado hará la investigación necesaria para ver si es que este condominio está apto para ser comprado y que realmente el comprador va a estar protegido. Entonces, esta es una cosa muy importante, pues que nos ayuda en este caso el abogado. O caso contrario, cuando haya que fijar el precio de la compraventa de función de las cargas que se encuentran escritas. En algunos casos también es aconsejable, sobre todo si el inmueble tiene cierta antigüedad, como lo acabas de decir hace un momento, Romy, contar con un arquitecto. Algunas veces he escuchado esto, que a veces sí se necesita de una persona, pues que antes de firmar y que visite, que haga una inspección del inmueble y que compruebe que las condiciones totales sean urbanísticas o profesional, que pueda ver que el propio abogado pueda encargarse de buscar y que haga una búsqueda de realmente si este inmueble, esta propiedad vale la pena. Claro, sí, muy cierto. Y sobre todo lo mejor, lo mejor no, sino lo mejor de todo este proceso de lidiar con el abogado, bueno, sabemos que viene al final de toda la transacción, porque excepto cuando es una construcción, una pre-construction, es cuando tú hablas con el abogado antes del cierre. Después, durante el cierre, durante el proceso de compra-venta, realmente la interacción con el abogado es mínima. Tú no tienes por qué hablar con el abogado. Conversas con el abogado en el momento en que vas a cerrar la transacción. Entonces, ese es en el momento en cuando vas, porque vas a ir a recibir tus llaves. Exactamente. ¿Cierto? Esa es la mejor parte. Entonces, es el abogado es el que prácticamente te va a dar las llaves. El día del cierre, un día antes del cierre, es cuando tú te acercas al abogado. Él hace toda la revisión, como lo has indicado bien, de escritura pública, de todas las hipotecas que pudiera tener ese inmueble, te da un estudio de los títulos y todo, te entrega la llave al día siguiente, pero lo mejor de eso, más que la llave, es el título de propiedad. Así ¿no? es. Entonces, el título de propiedad es lo que el abogado al final te va a hacer llegar a tu casa, ¿no? Y eso es lo mejor, cuando tú ya ves, ok, este es mi nombre. Lamentablemente, son muy pocas las personas que pueden comprar ahora donde su nombre esté totalmente en el título. Generalmente va el nombre de la persona, del propietario, con el nombre de la institución financiera, ¿no? Así es, porque exactamente. Porque las dos son los propietarios, porque ya sabes, ¿no? El banco es el que está facilitando el dinero, pero por lo menos está el nombre del cliente y está protegido. Y entonces el abogado definitivamente, si bien es cierto, uno tiene que ¿cómo se llama? Que seguir desembolsando dinero, porque en la compra, el proceso de compra-venta, todo es dinero. Así es. Hay dinero para el down payment, tienes que poner tu down payment, bueno, claro que se reinvierte porque es parte de tu equity, pero tienes que tener ese dinero up front. Exacto. Tienes que tener el dinero a la mano, tienes que tener dinero para el inspector, tienes que tener dinero de repente para el status certificate. Muchas veces el propietario es el que paga el estudio del status certificate, pero algunas veces el cliente, o sea, tienes que tener todos este tipo de gastos a la mano, y al momento del cierre de la transacción es cuando todos estos gastos van a venir, ¿no? Exactamente. Entonces tienes que estar preparada y tienes que estar informada. Entonces, como hemos dicho, cuanto más tú confíes en el abogado que te va a ayudar en la transacción, mucho mejor. Así es. ¿No es cierto? Así es. Lo otro que hay que ver también, Sandra, al momento de hacer este tema de transacción, es la diferencia que existe con seguros, ¿no? Acá hay, como decíamos al comienzo del programa, hay mucha confusión con el tema de insurance. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando discutimos sobre financiamiento, habíamos definido que hay dos tipos de hipotecas, ¿no es cierto? Así es. Las hipotecas que tienen 20% o más del 20%, que se llaman conventional mortgage, Okay. y después viene la hipoteca que es básicamente un crédito que está asegurado por Canadian Housing and Mortgage Corporation, que es la más grande organización, y es una organización nacional del gobierno, que básicamente le permite al cliente comprar la propiedad con menos del 20%. En este caso, la gente se confunde porque se llama CMHC Insurance y nosotros cobramos un Insurance Premium. Entonces el cliente piensa que cuando se toma este Insurance Premium, esto sirve para asegurar la casa. No.
realmente no es así. ¿No es cierto? No, ya lo sabes muy bien. Lamentablemente este es un error, y hay que aclarar que, bueno, pues esto no es un insurance premium para asegurar tu casa. Así es. Sino es, lamentablemente, para asegurarle al banco. Exactamente, Romy, porque realmente el banco requiere el dinero que está prácticamente dándole al comprador, en este caso, es el dinero que ellos están asegurando y el que uno pues tiene que pagar. Aparte de eso, es el insurance, el seguro, que cuando pasa algún tipo de incidente en la propiedad, es otro tipo de insurance, es otro tipo de seguro. Correcto, sí, muy cierto. Entonces, cuando hablamos de insurance para la propiedad, vamos a tener que discutir y hacer una diferencia así bastante específica en lo que se refiere al insurance premium de CMHC. Exacto. ¿No? Que en este caso estamos hablando de premios bastante altos, o sea, para que nuestra audiencia entienda. Por ejemplo, la gente que compra las propiedades con el 95%, o cuando necesitan un financiamiento del 95%, mejor solamente dicho, 5% de down payment, de depósito, de down payment, estamos hablando que el premium es del 4%. Y 4% sobre el valor total de la vivienda, de este caso de la casa. Sobre el valor del mortgage. Sobre el valor del mortgage, pero de todo bastante alto. Es bastante alto. Entonces, esto ha subido últimamente a raíz de todo este boom que existe ahorita en el mercado de real estate acá en Canadá, ¿no? Especialmente en Toronto, no solo en Canadá, sino especialmente acá en Toronto. Pero tú sabes que Toronto tiene una de las mayores poblaciones de todo el país, así que todo Canadá, sí, cualquier cosa que sucede acá afectaría a todas las provincias. A todas las provincias, a todo el país en general. Entonces, bueno, pues una de las cosas que el gobierno decide fue incrementar para prevenir este boom, incrementar este insurance premium. Y como te decía, pues cuando tiene el cliente 5%, estamos hablando que su tasa de insurance premium es 4%. Es casi como otro down payment. Exactamente. Y que las personas a veces no tienen ese dinero y no lo tienen. Hay dos formas aquí. Una, que el cliente puede definitivamente comprar, o sea, pagarlo upfront, pagar este insurance premium de su bolsillo, que es bien difícil. En toda mi carrera acá nunca he visto que un cliente haya pagado upfront. Y lo que hace en todo caso el banco es incrementar ese 4%, ¿no? Y lo extiende en todo el proceso de amortización. En este caso, que puede ser por 2, 3 o lo máximo 5 años. No, ese es el contrato. No, en este caso va a la amortización a 30 años. O sea, a 30 ese años. 4%, pero si lo ves simplemente, o sea, tú dices 4% no lo voy a sentir, ¿no? O sea, va a estar separado, prorrateado en 30 años, pero a la hora de la hora, cuanto más largo es, más intereses estás pagando por ese dinero. Exactamente. Ahora, ¿no? Romy, mi pregunta sería por ejemplo, tú me habías hablado del 5%, pero ¿qué pasa si la persona, en este caso el comprador, da un 20%? Cuando el comprador tiene 20%, también tienes tú la posibilidad de tomar un insurance premium. En este caso, el insurance premium va a ser de alrededor del 2.4%. Pero ¿por qué el cliente tendría que tomar un insurance premium cuando puede irse a un banco y obtener un crédito con el 80% del valor de la propiedad sin tener que pagar? Exactamente. Entonces ahí es donde viene la situación de que por lo menos tenemos el CMHC, el Canadian Housing Mortgage Corporation, que puede asegurar algunas transacciones que son más delicadas, que el banco no está muy seguro, que el banco no tiene un 100% de garantía. Muchas veces es la institución financiera la que le sugiere al cliente tomar, y para reforzar el crédito se va a estas insurance premium, o sea, se va sencillamente a CMHC o va a Genworth, que es la otra compañía que puede dar créditos. O sea, todo va a depender del tipo de crédito. Si el crédito no es un crédito bastante strong o bastante fuerte, va a necesitar este tipo de insurance premium, aun cuando viene con el 20%. Son casos muy específicos, porque generalmente los bancos facilitan crédito cuando uno viene con el 20%. Ahora imagínate, con el tipo de propiedades, con el valor de las propiedades, Sandra, definitivamente si tú ya has ahorrado un 20% ahora, es bastante. Así es. Estamos hablando de montos importantes. Entonces los bancos consideran eso, porque cuando tú tienes una capacidad de ahorro, y eso es lo que vamos a discutir en la segunda serie, cuando tienes ya una capacidad de ahorro fuerte, el cliente va a poder, significa que tiene un buen crédito.
Porque tú no podrías ahorrar si tienes mal crédito, ¿no es cierto? Hemos venido discutiendo eso. Exactamente. Jess, solamente, Romy, para aclarar un poquito más a nuestros oyentes, la parte bien importante que acabé de escuchar, es que si en algún momento la persona tiene un depósito del 20% y va lo que es el CMC, como lo acabas de decir, ¿puede ahorrarse ese insurance premium? Claro, claro. La recomendación es básicamente cuando el cliente tiene ya un 20%, ya tiene una buena capacidad de ahorro, entonces quiere decir que tiene un buen crédito y en ese sentido posiblemente también tenga un buen trabajo, ¿no es cierto? Así es. Ahí es cuando los bancos van a, o instituciones financieras en general, van a buscar este tipo de clientes con un 20%, es bastante importante. Entonces ahí se le da la facilidad al cliente para poder acceder a un crédito sin ningún problema y no tener que pagar ese premio. O sea que se evita, nuevamente, claro, esto es muy importante, por favor, escuchar, se evita el pagar el premium insurance del CMC. Del CMHC, ¿no es cierto? Ahora, para que nuestra audiencia sepa, cuando el cliente tiene un 90%, cuando el banco le está dando el 90% de financiamiento, el insurance premium es del 3.10%. Que de todas maneras también es alto, es menos que el 4%, pero es alto. Cuando tienes el 85%, y eso es donde la mayoría de nuestros business owners o de self-employed, donde cae, ¿no? El 85%, porque ellos, bueno, pues tienen una capacidad de ahorro, pero cuando tú entras acá como business owner, aquí generalmente te piden el 15% de cuota inicial. Mucha gente cae en este rango del 15% de cuota inicial, y ahí estamos hablando que el insurance premium es de 2.8%. Pero igual, de todas maneras, estamos hablando de un interés alto. Es bastante alto, definitivamente. Entonces esto va, y para clarificar nuevamente y pasar a otro punto, básicamente es el insurance premium de Canadian Housing and Mortgage Corporation and Genworth. En este caso asegura al lender, o sea, al prestamista, a la institución financiera, no asegura la propiedad. ¿Me entiendes? Lo otro es el otro tipo de seguro, que es el seguro que la mayoría tiene, y cuando llega el abogado es donde el abogado le dice, bueno, tráigame su fire insurance. Exacto, y ese es el insurance que va a proteger su propiedad de cualquier accidente, sea un accidente de fuego o un accidente de agua o cualquier tipo de incidente que suceda en la propiedad. Claro, ese es un seguro que básicamente protege a la propiedad y protege al cliente, ¿no? Porque estamos hablando que si esta es una inversión tan alta, definitivamente el cliente tiene que proteger esa inversión. Así es. Los bancos jamás le van a permitir al cliente cerrar una transacción, y ahí es cuando el abogado es responsable si es que no tienen ese seguro, porque imagínate, recibe la llave y esa misma tarde puede suceder algo. En cuanto el cliente más informado esté, mucho mejor, porque cuando tú tienes ya este tipo de seguros con la compañía de seguros, de repente tienes tu carro, también podrías tomar la del crédito hipotecario de tu casa. Exactamente. Para poder reducir costos. Es exactamente, Romy. Cuando ya se tiene, por ejemplo, el vehículo que tiene ya pues el seguro, en el momento de agregar la propiedad, pues ya los bancos revisan, y es una reducción realmente que ellos hacen. Es muy importante tener, como ellos dicen, todo asegurado en una sola, y eso es muy bueno porque reduce realmente el costo. Claro que sí. Para cerrar el tema del insurance de la propiedad, básicamente lo que yo siempre les digo a mis clientes es bien sencillo. Hay una obligación de tener un seguro. El cliente que está comprando una propiedad debe tener un seguro. Definitivamente. Entonces es importante que el cliente siempre averigüe. Si bien es cierto, nosotros también en los bancos tenemos el seguro, el fire insurance, también tenemos un seguro de vida para el cliente, un seguro contra la propiedad, lo que en español se llama un seguro de desgravamen. ¿No? Entonces esto es algo que nosotros también tenemos que discutir con el cliente. Nosotros hablamos, les presentamos la posibilidad y les damos el costo de lo que es el seguro de desgravamen. Básicamente este seguro funciona también, hasta cierto punto asegura la propiedad y asegura al banco. Entonces, nosotros como empleados del banco estamos en la obligación de explicarle al cliente los temas de seguros. El fire insurance ya lo habíamos discutido, eso es una obligación que lo tienen que tener. Y el otro tema es el seguro individual, el seguro de la propiedad. ¿Qué es lo que pasa si el cliente toma el crédito hipotecario y fallece?
¿O qué es lo que pasa si el cliente tiene el crédito hipotecario y pierde el trabajo? Exactamente, ¿Te das cuenta? eso es muy importante. Incluso hay muchas personas que no lo ven eso tan importante, pero en lo que se refiere a mí, mi opinión humilde, como siempre digo, es el hecho de que sí, que debería de haber o deberíamos tener el insurance si algo nos pasa, y porque uno nunca sabe lo que puede pasar, es asegurar la casa con el insurance. Si algo nos pasa, pues que la casa esté pagada. Claro, es importante, pero ya sabes, ¿no? Entonces, los bancos, si bien es cierto, los bancos o las instituciones financieras ahora todos tenemos la obligación de hablar, de discutir el tema de insurance. Pero nuevamente ya está en la responsabilidad del cliente hacer su shopping around, como dicen Exactamente, en inglés. es lo más importante, porque no podemos simplemente ir con una persona, con una institución, es simplemente buscar qué es lo que más nos conviene a nosotros. Claro. Que es lo que realmente, si está en las posibilidades nuestras de poder pagar. Entonces, es algo que todos debemos de hacerlo en nuestra vida diaria, sea incluso para comprar cualquier artefacto, una refrigeradora o cualquier... esa es la forma de ser inteligente con tu dinero, ¿no es cierto? Así es. Tienes que ver calidad, pero también tienes que ver precio. Así es, si trabajamos muchísimo aquí es porque realmente nos cuesta, ¿no? Es el sacrificio, y que debemos de concientizar que no solamente vamos a un lugar, sino que son diferentes lugares que tenemos que investigar. Claro, y ese es otro de los temas que vamos a discutir a partir del 10 de julio, cuando estemos de regreso, después de las fiestas de Canadá. Vamos a discutir sobre este tema porque, como bien sabe la audiencia, es el objetivo de Finanzas es básicamente educar a la comunidad. Y lo que estamos tratando es de traer toda esta información que tenemos con ejemplos súper prácticos de cómo ahorrar, de cómo comprar inteligentemente, cómo ubicarse con las personas o rodearse de las personas adecuadas como asesores, ¿no? Así es. Lo bueno que tenemos dentro de todo lo que es el proceso es el cliente está acá en el centro y no tiene por qué pagar por servicios adicionales, porque, por ejemplo, en el caso tuyo, a ti te paga la compañía con la que yo trabajo. Exactamente. Entonces, yo, por ejemplo, cuando hago el proceso hipotecario, a mí el que me paga es el banco. No me paga el cliente. Cuando el real estate hace la transacción de compra-venta, quien paga es el vendedor de la casa. Así es. ¿No es cierto? Entonces, el cliente tiene que ser inteligente, tiene que ver la forma de cómo, de repente, entre comillas, utilizar el conocimiento que nosotros tenemos. Claro que es todo un valor mutuo, o sea, yo le doy un servicio y por ese servicio y toda esa experiencia el cliente eventualmente tendría que pagar. Pero en este caso es la institución financiera o las instituciones para las que nosotros representamos somos las que nos están pagando. Exactamente. Entonces, el cliente no tiene por qué pagarlo. Por qué pagarlo, exactamente. Lo importante de todo esto fue realmente reunirnos para poder darle tranquilidad a nuestra comunidad latina, que sepan realmente educarlos y que sepan que hay personas que pueden ayudarlos, que en cualquier momento se comuniquen con nosotros. Romy, por favor, recuérdales tu número de teléfono. Claro que sí. Mi teléfono, yo soy especialista en hipotecas, mi teléfono es el 416-278-2540 y estoy para servirlos. Como te digo, ya tengo en el mercado financiero alrededor de 18 años en el tema financiero. Y aquí en Canadá haciendo hipotecas pues por los últimos 9 años. Oh, es fantástico. Sí. Fantástico, Romy. Y en tu caso, tú eres mi caso, yo soy de... especialista en taxes. Entonces, taxes aquí en Canadá, soy no solamente contadora, sino tax professional. Me dediqué totalmente a saber cómo funcionan los taxes aquí en Canadá. Y aparte de eso, pues ayuda a las personas que tienen problemas de deudas. Si ya los problemas de deudas están bien altos, si está pagando demasiado intereses, si es que la persona quiere que realmente solucionar y empezar una nueva vida, pues llámenme al 416-832-4251, que con mucho gusto los ayuda. Sí, definitivamente. Bueno, Patricia también es parte del equipo. Patricia Maldonado hoy día no ha podido llegar y también se pueden comunicar con Patricia directamente o a través nuestro o a través de la radio. Estamos aquí en Qué Buena Radio TV. Para servirlos. Así es, Romy, ha sido un gusto. Cuídense mucho. Gracias. Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde por quebuenaradio.tv.